Señor presidente y queridos cofrades, hermanos y hermanas de la Cofradía de la Buena Muerte y de todos los que estáis aquí esta tarde. La conferencia cuaresmal, o la charla, como queramos llamarle, tiene por título La santidad de un cofrade, punto suspensivo, y la de quien quiera ser santo. Por lo tanto, vale para todos, no solamente vale para los cofrades, pero vale para los cofrades. ¿Y por qué he elegido este tema? Pues he elegido este tema sencillamente porque de vez en cuando la Iglesia de nuestro tiempo nos llama la atención sobre la llamada a la santidad que recibimos cada uno de nosotros en nuestro bautismo, que esto no es algo pues que llega para unos sí y para otros no, es para todos que recibimos en nuestro bautismo. Y muy recientemente el Papa Francisco, con su sencillez, con su cercanía y con su lenguaje, pues ha escrito para todos los cristianos, para toda la Iglesia universal, una llamada también para los cristianos de nuestro tiempo a vivir la santidad. Seguramente alguno de vosotros la ha leído, la conoce y la conoce en profundidad. Se llama Gaudete et Exsultate. Pues bien, inspirándome en Gaudete et Exsultate, voy a compartir con vosotros, con los que habéis podido venir en esta tarde lluviosa, que es una tarde de algún modo alegre y feliz para todos nosotros, y especialmente para todo Jaén, porque todos los hombres y mujeres del campo pues están contentos porque está lloviendo, así que no lamentemos que esté lloviendo, no pasa nada. Está lloviendo, qué bien, está lloviendo. Bien, hace poco os decía, ha hecho referencia a la carta que yo he escrito para las revistas de Cuaresma y de preparación para la Semana Santa, un escrito, una carta para todos los cofrades, en la que, si os habéis dado cuenta, si la habéis leído, que a veces no lo leen del todo, el libro es muy bonito, pero no se lee lo que escribe en el libro. Tiene muchas imágenes, muchos dibujos, pero no se lee siempre lo que viene en el libro. Bueno, no voy a decir por qué, pero tengo muchas razones para decir lo que estoy diciendo. Para decir lo que estoy diciendo. Bueno, pues entre otras cosas yo decía, las hermandades y cofradías tenéis en este año un precioso reto en la Iglesia diocesana, el demostrar de corazón que sois discípulos misioneros. Sabéis que considerarnos discípulos misioneros es la invitación que hace la Iglesia en estos tiempos, no solamente desde el pontificado del Papa Francisco, sino ya antes, en el pontificado incluso de San Juan Pablo II y de Benedicto XVI, se nos invitaba a todos, recogiendo de algún modo una invitación y una llamada de la Iglesia latinoamericana y especialmente plasmada en los documentos del encuentro del CELAM en Aparecida, en Brasil. Se nos invitaba a ser discípulos misioneros. Es por eso que os he pedido a todos la participación en la misión diocesana que he convocado en todas las parroquias de la diócesis. Y os lo he pedido porque quiero que las imágenes sean un fuerte apoyo en esta aventura misionera, ya que las imágenes son un espléndido medio para evangelizar. Estoy convencido, y sabéis que así lo he escrito y lo he dicho reiteradamente. Ya el año pasado escribí una carta pastoral que fue por lo menos muy celebrada fuera de aquí, porque fue reproducida en todas las páginas y por todas partes. Corrió una carta pastoral sobre el significado y el valor de las imágenes. Pero, naturalmente, el influjo de nuestras imágenes
será más fuerte, será más auténtico, si va acompañada por el testimonio explícito de quienes tienen la misión eclesial de cuidarlas y exponerlas, que es en vuestro caso, los cofrades. Es por eso que en esta reflexión que me habéis pedido os quiero invitar a que descubráis conmigo que ser discípulos misioneros es el diseño básico de toda vida cristiana. Diseño básico de toda vida cristiana, que ahora explicaré. Así os lo comunicaba no hace mucho en la carta pastoral en la que anunciaba la misión diocesana. Decía lo siguiente: en realidad, ser discípulo misionero es el camino que ha de recorrer la vocación de cada cristiano. Un camino que tiene su punto de partida en el encuentro con Jesucristo y que necesariamente nos lleva a anunciar el Evangelio. Esta mañana hemos tenido un maravilloso encuentro con los catequistas de la diócesis. Había en torno, a pesar de este tiempo pues lluvioso, unos 400 catequistas, que tenía todo el día y toda la jornada el título de Testigos de la Fe. Testigos de la Fe. Hemos recibido unos preciosos testimonios de tres verdaderos discípulos misioneros. Gente que ha contado su experiencia de encuentro con Jesucristo y cómo eso les ha llevado a poner su vida al servicio de la Iglesia para la evangelización de sus hermanos. Por eso, el acontecimiento Cristo tiene que ser un acontecimiento en la vida, un acontecimiento en la vida. Todo aquel que ahonda de verdad en su fe, al final descubre que todo ha pasado por un encuentro que le cambió. Ya sabéis lo que decía en Deus Caritas es el Papa Benedicto XVI. La fe es un encuentro personal con Cristo que nos cambia la vida. Esta mañana ha dado testimonio una religiosa, hoy religiosa, de lo que era hija de una familia musulmana, toda ella musulmana, berebere, de Melilla, y nos ha contado la experiencia del encuentro con Cristo. Una maravilla preciosa, no la voy a contar, pero la experiencia de ese acontecimiento que le cambió la vida totalmente. Su familia sigue siendo musulmana, su familia sigue viviendo de esa conversión de su hija con dolor, porque ellos también son musulmanes convencidos, y sin embargo respetan, es más, rezan por ella. Su padre decía, todas las mañanas hace la primera oración, la que más le cuesta, y va a la mezquita, la primera oración, a la que más le cuesta, a pedir por su hija para que sea fiel en el encuentro con Cristo. El acontecimiento Cristo es el inicio de ese sujeto misionero al que llamamos discípulo. Discípulo es el que está con su maestro, aprende de él, lo conoce, lo ama, lo imita. Y misionero es el enviado a anunciar a ese Cristo en el que vive y con el que se ha encontrado y que es tan importante para él y para su vida. Por eso, en la carta pastoral que he dirigido con motivo de la misión, yo mismo decía, no se puede ser verdadero discípulo de Cristo sin ser misionero. Ni se puede ser misionero si no arde en el corazón el amor del discípulo por el maestro. Porque si no, al final es hablar por hablar, estrategias, muchas estrategias, pero si esas estrategias no son el reflejo de una fe profunda, de una fe que toca mi vida, le ha faltado algo fundamental y esencial. Por eso nos recuerda el Papa que el pueblo de Dios
es un pueblo discípulo, porque recibe fe, recibe la fe, la recibe en el bautismo. Y es misionero porque transmite su fe. La fe recibida ha de ser una fe transmitida. Todos en la Iglesia somos discípulos y lo somos siempre para toda la vida y para todos los momentos de la vida. Y todos somos misioneros, cada uno en el sitio que el Señor le ha asignado. Cuando hablemos de misioneros y pensemos en misionero, ya tenemos de alguna manera que situarlo en nuestro lugar de vida, en la Iglesia en la que nosotros hemos recibido y vivimos nuestra fe, en nuestro pueblo y en nuestra parroquia. Es verdad que hay otros llamados a la misión agentes, que son los que se van a otros países. Pero nosotros todos, el pueblo de Dios, santo de Dios y todos los cristianos, somos misioneros. Ser discípulo misionero es el camino que ha de recorrer la vocación de cada cristiano. Un camino que tiene como punto de partida, insisto, el encuentro con Cristo y nos lleva a anunciar el Evangelio. Porque el discípulo misionero, dice el Papa Francisco, es un descentrado. El centro es Jesucristo, que convoca y envía. Por lo tanto, esta idea de que nosotros que vivimos tanto para nosotros mismos, que nos preocupamos tanto de nuestras cosas y que vivimos solo con la mezcla pendiente de nuestras preocupaciones y de nuestras aspiraciones, de nuestros deseos, que no son ilícitos, que son buenos, pero a veces se nos olvida de que tenemos un centro, y que por lo tanto para vivir como cristiano en Cristo ese centro tiene que ser Cristo. Pero naturalmente no solamente vivir en Cristo es para nuestro bien y para llenar pues, nuestros sentimientos y para adquirir un gozo espiritual, que también, sino es sobre todo para ser enviado, dice el Papa Francisco, a nuestros hermanos, especialmente a los más débiles, y él habla de las periferias existenciales. Todos, en virtud del bautismo, insisto, nos convertimos en discípulos misioneros llamados a llevar el Evangelio al mundo. El Papa recuerda que cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia, y el grado de ilustración de su fe, esto quedaros con esto porque en la reflexión que voy a hacer esto es muy importante. No se necesita mucha ilustración, demasiada ilustración, nada más que la que vayamos adquiriendo poco a poco una vez que conozcamos a Cristo. Luego el deseo de conocerle más y más profundamente vendrá, pero la llamada es para todos, también para los sencillos y mucho para los sencillos. Cada uno, sea cual sea el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. El Papa nos ha convocado para que celebremos este año 2019, en el mes de octubre, un mes misionero. Vamos a celebrar con toda intensidad cada uno de los días del mes de octubre, nosotros especialmente, porque en ese mes concluimos la misión diocesana que estamos realizando. Y ha puesto por título de este mes misionero del mes de octubre, la ha puesto por título Bautizados y enviados. Por lo tanto, nos recuerda una vez más pues que estos dos momentos de nuestra vida son fundamentales. Pues bien, si el diseño básico de un cristiano es el de ser discípulo misionero, la vocación de todo cristiano es la de ser santo. El Concilio Vaticano II, ya sabéis que lo destacó con fuerza,
todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Tenemos que ser reflejo de la santidad de Dios. Por eso, hace poco recordaba yo en una homilía aquí, que el santo, el canto y el rezo del santo tiene que ser para nosotros la expresión de esta adhesión y de esta acogida, de la acogida de esta llamada a la santidad. Pues muy bien, queridos cofrades, ser discípulo misionero, que es el diseño, y la vocación a la santidad es también para vosotros, es para vosotros. Seas quien seas, tengas la misión que tengas. Cada uno por su camino, sin pretender imitar a nadie, ni imitar la santidad de otros, cada uno está llamado por el Señor a ser santos. Pero, ¿qué santidad se nos pide? Dice el Papa Francisco primero, la que no se nos pide. No hablamos de ser santos, beatificados o canonizados, que si algún día lo son algunos de ustedes no pasa nada, qué bien, qué bien. El Papa Francisco le gusta la santidad que ve en el pueblo de Dios paciente. El vivir nuestra vida ordinaria, vivir nuestra vida ordinaria, poniendo y siendo un reflejo de la santidad de Dios. ¿Y quién es ese pueblo de Dios paciente? Dice él, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos y que crían muchos, si el Señor se los da. En esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas, estoy citándole, que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, dice él, veo la santidad de la Iglesia militante, de la que todos nosotros somos una experiencia, y somos una parte importante. Por lo tanto, él quiere que seamos santos, dice él, de la puerta del lado, de aquellos que viven cerca de nosotros. Ya sabéis que la Iglesia es la que está entre las casas, especialmente la iglesia más cercana, que es nuestra parroquia, que es allí donde tenemos que vivir, la diócesis, la parroquia donde tenemos que vivir nuestra experiencia cristiana. La iglesia, la comunidad parroquial y la iglesia parroquial es la iglesia que está entre las casas de sus hijos y de sus hijas. No debe perder de vista, la parroquia no debe perder de vista nunca a los que viven en el número 7 de la calle Quevedo, o los que viven en el número 9 de la calle, es que ahora ya, yo me sabía las de antes, pero las de ahora, como han ido cambiando tantas, y algunas no son ya políticamente correctas, si las digo. Por ejemplo, donde yo nací, ya no es políticamente correcta. Pero tiene que ser una iglesia, pues, próxima, muy próxima, cercana, que entra en la vida de los hogares, en los problemas de los hogares, en el corazón de la gente, en el sufrimiento y en la alegría de la gente, en lo que sienten, en lo que desean, en lo que anhelan, porque el Señor quiere estar presente en la vida de la gente. Dice el Papa que quiere una clase media de la santidad, no quiere una élite de la santidad, aunque luego veremos que nos llama a aspirar al más, al magis, lo dice él con mucha insistencia. Quiere que aspiremos todos, y podemos aspirar, debemos todos aspirar al más,
a la máxima perfección, a la mayor perfección. Quiere que nosotros escuchemos el sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero quiere esa santidad y que no perdamos de vista esa santidad que vive tantos cristianos y tanta buena gente. Ya sabéis que los últimos papas han sabido ver, quizá no expresado de esta manera y tan sencilla, esa santidad de la clase media, especialmente cuando hablan de la piedad popular. El Papa Pablo VI en Evangelii Nunciandi hizo una página emblemática maravillosa realmente, sobre la piedad popular, reflejando verdaderamente la santidad de la gente humilde, de la gente sencilla, de aquellos que vosotros sois testigos, que vienen a ver nuestros Cristos y a tocar nuestros Cristos y a besar nuestros Cristos y a abrir el corazón y a llorar y a reír ante nuestros Cristos y ante nuestras imágenes de la Santísima Virgen. La santidad de la clase media. Para ser santos no es necesario, dice él, ser obispos, ser sacerdotes, ser religiosos, religiosas, porque además esto es peligroso. Si ponemos el tope y el listón tan alto, pues al final nosotros nos descartamos. Esto no es para mí, por lo tanto me descarto. Nadie puede descartarse de la llamada a la santidad. Todo sea el que sea nuestro estado de vida, estamos llamados a ser santos viviendo con amor en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentre. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias. Esto es una gran tentación que ocurre y que nos ocurre mucho a veces hasta a los sacerdotes. Yo recuerdo, vosotros, don Manuel Carmona, que es un buen testigo de todo esto, cuando hablábamos de la santidad del clero diocesano, sabes que decían muchos sacerdotes, es que la pastoral pues nos distrae de la oración. No, tenemos que ser contemplativos en la acción. No son incompatibles la contemplación y la misión y la tarea que tenemos encomendada, y por lo tanto tienen que alimentarse las dos. La acción y el ministerio enriquece nuestra oración y nuestra oración fortalece el ministerio, pero no huir de ninguna de las dos formas. Dice el Papa Francisco, pone unos ejemplos muy gráficos que yo quiero repetir para que luego pues vosotros mismos pues os situéis. Dice, ¿eres consagrado o consagrada? Estoy viendo ahí, es consagrada. Consagrado o consagrada. Sé santo, viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Pues sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuelo, abuela, sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Pues sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Esta santidad a la que el Señor nos llama irá creciendo siempre, tiene que ir creciendo con pequeños gestos. A veces pensamos que tenemos que hacer grandes cosas, grandes sacrificios, grandes experiencias. No, con pequeños gestos y sacando los gestos de tu vida ordinaria y poniendo los gestos en tu vida ordinaria. No puedes ser santo, pues a lo mejor pues perteneciendo a un modo y un modelo de vida y participando mucho en la vida de la parroquia, y a lo mejor en tu casa no hay quien te aguante. Por ejemplo, pequeños gestos. Por ejemplo, dice él, una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra una vecina y comienza a hablar y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior, no,
no hablaré mal a nadie. Dice, este es un paso en la santidad. Luego en casa su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías y aunque esté cansada, se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso. Un cristiano no puede pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla siempre como un camino permanente, constante, insisto, en pequeños gestos de santidad para su vida, que es nuestra santificación. Por eso, cada santo, cada uno de nosotros, es un proyecto de Dios. Cada uno de nosotros es un proyecto de Dios. Y de cada uno de nosotros espera Dios nuestro Señor. Somos esperanza de Dios. La paciencia de Dios siempre está pendiente de nosotros. El amor de Dios está siempre pendiente de nosotros. Y nos pide que reflejemos y encarnemos en un momento determinado de la historia aquellos aspectos del Evangelio que sea más importante reflejar. Por eso una gran pregunta tendría que ser: ¿cómo ser santo en medio de esta sociedad en la que vivo? En la que esto ha perdido toda cotización, ha sido devaluada, a veces prácticamente hasta caer en el rechazo más grande y más grave que se pueda imaginar. Todos los valores cristianos poquito a poco van siendo cercenados de una manera o de otra, van siendo cercenados. Y esto es una campaña clarísima. Y si no nos fortalecemos con esta identidad, que es la de la santidad, si no nos fortalecemos verdaderamente así, corremos el peligro, pues, de ser totalmente irrelevantes y de ser absorbidos, porque el problema es que luego poco a poco, y uno lo nota, cuando habla incluso con amigos con los que has tenido pues una relación profunda de fe y ves como poco a poco se van dejando de algún modo contaminar por estos aires, que están hiriendo toda vida cristiana. Por eso es necesario que el Señor nos enriquezca con un espíritu de santidad que impregne toda nuestra vida, de manera que cada instante sea expresión de gusto espiritual por estar con Cristo y al mismo tiempo gusto espiritual por amar a quien Cristo ama. Nos lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Todos los momentos de la vida tienen que ser escalones en nuestro camino de santificación. Hemos de desear, queridos hermanos y hermanas, ese espíritu de santidad que nos saque de la mediocridad en la que muchas veces vivimos. Y hemos de perder el miedo a apuntar más alto, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. La santidad no nos hace menos humanos. Que nos quieren hacer creer que ser de Dios, que vivir en Dios, que vivir la fe, que vivir la identificación con Cristo, que vivir en el Evangelio, que naturalmente tenemos que vivirlo, como ahora lo diré, contracorriente, que eso nos hace menos humanos, que lo humano es otra cosa, que lo humano es otra cosa. No, porque si creyéramos que somos menos humanos, entonces estábamos claudicando.
no nos hace menos humanos. La santidad es siempre, la vivimos en debilidad, es un encuentro de nuestra debilidad con la fuerza de la gracia. Somos débiles, sí, claro, somos débiles. Y además reconocerlo, no tengáis miedo de reconocer la debilidad, porque solamente así podremos crecer en santidad. Pero tenemos que confiar en el Señor y en su gracia. Sin embargo, el camino de santificación no es nada fácil. Se va a encontrar siempre con unas y con muchas dificultades. Unas que son externas, que son las que proceden del clima social, cultural y a veces incluso religioso en el que nos movemos. Pero sobre todo encontraremos unas dificultades muy especiales dentro de nosotros mismos. El Papa Francisco nos recuerda en la Carta Apostólica, Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate, dos en las que quizá no voy a poder profundizar demasiado en ellas por el tiempo y porque naturalmente el hilo que quiero seguir no me lo permitiría, pero tenemos siempre el peligro de caer en dos tentaciones que él desarrolla muy bien en esta exhortación apostólica. Una es lo que él se llama en este momento, y él llama en la encíclica, el nuevo gnosticismo, y la otra tentación es el nuevo pelagianismo. Los dos, dice él, son propias de ciertas élites en la vida cristiana que se dejan llevar por la mundanidad espiritual y pervierten la experiencia de fe y la realidad de la salvación cristiana. A veces nos hacen casi imposible entender, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo. ¿Y por qué nos habla de estas cosas tan alto, y santidad, y discípulos misioneros y todo esto? Y a veces pues lo rechazamos y no acabamos de entrar por esta experiencia y por esta llamada. Y dice el Papa, hay cristianos que se encierran en su propia inteligencia, reduciendo a Dios a la medida de su propio pensamiento. Hoy mismo, en el Evangelio que hemos escuchado, si alguno habéis estado en misa, pero si habéis estado, habéis escuchado el Evangelio de mañana. Pero el de hoy, pues era un texto del Evangelio de San Juan, en el que van a prender a Jesús, y esto lo hacen pues delante de mucha gente, unos que tenían el mandato y la encomienda de prender a Jesús. Y se produce ante Jesús, ante la propia persona de Jesús, se produce pues una diatriba. Naturalmente, los escribas y fariseos y la gente pues de bien del pueblo de Israel le acusa pues de que no es un hombre que cumple estrictamente la norma y la ley, estrictamente tal y como ellos la entendían. Sin embargo, otros sí le confiesan, le acogen y le aceptan como el Mesías. Y los que lo rechazan porque no le consideran un buen judío ni un cumplidor de la ley, les llaman ignorantes a los otros. A veces hay muchos sabios entre nosotros también, lo dice el Papa, y lo dice además en un documento luego precioso que hizo la Congregación para la Doctrina de la Fe. A veces los más sabios entre nosotros llaman ignorantes a los demás porque han fabricado su propio camino de santidad. Hay cristianos, ya digo, que se encierran en su propia inteligencia, reduciendo a Dios a la medida de sus propios pensamientos. Lo conciben a Dios a su imagen y semejanza. En el neognosticismo se domestica a Dios y no nos dejamos alterar por la sorpresa, por la alegría y por la consolación que produce en nosotros. Ese Dios siempre está un poco
poco distante de nosotros, porque nosotros estamos sobre Él, nos ponemos sobre Él. Nos falta la humildad suficiente de que sea Él el que rompa y abra nuestro corazón, el que llame a la puerta de nuestra vida, el que nos primeree, como dice el Papa Francisco, y venga a nosotros. Los que tienen ese planteamiento piensan que no necesitan ser transformados con el cumplimiento de 4 normas, de 4 cosas, y con eso ya, tranquilo, que vas para adelante, y vas para adelante para la salvación. Seguramente te salvarás, pero no habrás experimentado la alegría de la fe y la alegría del encuentro con Dios y con Cristo. Por el contrario, el neopelagianismo es el que niega la primacía de la gracia por la autoafirmación de la propia voluntad. El neopelagianismo cree que no se necesita de algún modo ser tan salvado por Jesús, porque nos salvamos nosotros solos, nos salvamos con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, haciendo cosas buenas o participando en organizaciones humanas muy eficaces. Pero no tienes un corazón abierto y sensible a la gracia de Dios y a la acción de Dios en tu vida. Todo lo haces solamente desde ti mismo y crees que lo único que tiene valor es tu voluntad. Unos se apoyan en su inteligencia y otros se apoyan en su voluntad. Pues bien, en quien tenemos que apoyarnos siempre, porque el que nos salva es Jesús. Nos salva con los sacramentos. Y nos salvamos uniéndonos a Jesús, con su gracia, aquella que vamos recibiendo día a día, viviendo en una continua y constante experiencia cristiana de encuentro con Él a través de los medios que la Iglesia nos va ofreciendo. Pues bien, para no caer en ninguna de esas dos tentaciones, el Papa Francisco nos dice por qué camino nos señala Jesús que hemos de transitar los santos. ¿Cómo tiene que vivir un santo? ¿Cómo tiene que vivir un santo? Pues según el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate, el camino no puede ser nunca un elenco de prescripciones y de normas, sino que tiene que ser un sentirnos en Jesús hijos amados de Dios. El vivir la experiencia del amor de Dios. Bienaventurado es vivir la alegría de entender la vida como una historia de amor, la historia del amor fiel de Dios que nunca nos abandona y quiere vivir siempre en comunión con nosotros. Este es el motivo de nuestra alegría, de una alegría que ninguna persona en el mundo y ninguna circunstancia de la vida nos puede quitar. Al contrario, enriquece nuestra vida, alegra nuestra vida, fortalece nuestra vida. Es una alegría que le da paz, incluso en el dolor, que ya desde ahora nos hace pregustar esa felicidad que nos aguarda para siempre. Ser cristiano es gozo en el Espíritu. Para Jesús, ser bienaventurado es ser santo. Se dice que las bienaventuranzas son el autorretrato de Jesús. Cuando Jesús proclama las bienaventuranzas, está diciendo: este soy yo que se da a vosotros, y este soy yo que quiere que cada uno refleje en su vida lo que yo vivo y lo que yo siento. Y dice el Papa Francisco que para los cristianos las bienaventuranzas son el carné de identidad. El carné de identidad son las bienaventuranzas.
Seguramente nosotros alguna vez nos hemos preguntado, ¿qué he de hacer para ser un buen cristiano? Y nos lo preguntamos, estoy convencido. Pues vivir las bienaventuranzas. Porque en las bienaventuranzas se muestra el rostro de Jesús, nuestro Maestro, en el que nosotros queremos y del que nosotros queremos ser discípulos y al que nosotros tenemos que transparentar en lo cotidiano de nuestra vida. Sin embargo, también tengo que decir que vivir las bienaventuranzas no es nada fácil. No las voy a recitar y a leer, porque esto nos va a llevar tiempo y voy acortando bastante mi intervención, pero en efecto, ya sabéis que las bienaventuranzas se tienen que vivir contracorriente con respecto a lo que es la costumbre de vivir en medio del mundo. Las tenemos que vivir contracorriente. Para comprender lo que nos propone Jesús, es muy importante entender cuáles son los motivos de cada una de las bienaventuranzas, porque en cada bienaventuranza hemos de descubrir que Jesús nos propone una transformación total en el modo de pensar habitual. Vosotros sois testigos, yo como sacerdote, cuántas veces en encuentros de grupos, los grupos que he llevado, tantos grupos como he llevado, incluso pues de muchas maneras, de catequesis de adultos, o equipos matrimoniales, equipos de Nuestra Señora, etcétera, etcétera, tantos, o de jóvenes. Cuando llegábamos a las bienaventuranzas, ahí se rompía algo. Y al final, la conclusión es que eso es tan difícil, es que eso es tan difícil. Pues a lo mejor no es tan difícil. Depende de cómo se encare, de cómo se enfoque, y depende de que nosotros humildemente nos pongamos en manos del Señor y le pidamos ese espíritu de santidad para que vaya transformando nuestras actitudes, vaya transformando nuestro pensamiento, nuestro criterio, nuestras formas de vida y nos haga hacer ver la vida de ese modo y con ese estilo, aunque naturalmente para eso tenemos que romper seguramente con muchas cosas y con muchas formas de vida y de existencia que cada uno de nosotros pues llevamos y que son incompatibles con las bienaventuranzas. Porque ya sabéis que este mundo nuestro considera bienaventurados a los ricos, incluso religiosamente. Hay hermanos cristianos que una señal de ser bien mirado por Dios es tener riqueza y poder. Considera bienaventurados a los poderosos, a los que tienen éxito, a los que son aclamados por las multitudes. Y sin embargo, para Jesús los bienaventurados son los pobres, los mansos, los que se mantienen justos aun corriendo el riesgo de ser ridiculizados y de ser perseguidos. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? ¿Jesús o el mundo? ¿Jesús o yo? Y si la tiene Jesús, pues vamos a ver cómo se la damos. Pues vamos a ver cómo se la damos. Yo creo que la tiene Jesús. La tiene. ¿Cómo era Jesús? El que nos propone como su autorretrato las bienaventuranzas. Pobre de cosas, rico de amor. Devolvió la salud a muchas vidas, pero no se ahorró la suya. Vino para servir y no para ser servido. ¿Cómo tenemos metido dentro? Todos. ¿Cómo tenemos tenido metido dentro? Que yo estoy aquí para ver si soy más que el otro. Nos enseñó
que no es grande quien tiene, sino quien da. Hay más alegría en dar que en recibir. Sabéis que es una de las ipsísima verba de Jesús, de las palabras auténticas de Jesús, que no están en el Evangelio, que están citadas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay más alegría en dar que en recibir. Fue justo y dócil, no puso resistencia y se dejó condenar injustamente. De este modo Jesús trajo al mundo el amor de Dios, Cristo de la buena muerte. Mirémosle a Él. Solo así derrotó a la muerte, al pecado, al miedo y derrotó a la misma mundanidad que pensaba lo contrario de lo que Él pensaba y vivía un estilo de vida contrario al suyo. Y lo hizo todo con la fuerza del amor divino. ¿Entendéis ahora que las bienaventuranzas sean el autorretrato de Jesús? Pues bien, vivir como bienaventurados y seguir el camino de Jesús no significa estar siempre contentos. Quien está afligido, quien sufre injusticias, quien se entrega para ser artífice de la paz, sabe lo que significa sufrir. Pero había que preguntarse, ¿esto se puede? ¿Esto se puede? ¿Se puede vivir así? ¿Podemos ser nosotros como Jesús? ¿Pueden ser las bienaventuranzas nuestro carnet de identidad? ¿Quién hace posible esto? Me salto un ejemplo muy bonito que pone el Papa Francisco, porque yo sé que ya a partir de ahora todos vais a leer Gaudete et Exsultate. Y quiero deciros que esto solamente lo hace posible Jesús. Él es especialista en hacer que las bienaventuranzas las puedan vivir y hacer suyas muchos cristianos sencillos y humildes, multitudes de cristianos anónimos, pero identificables para los ojos de Dios en el libro de los santos. Nunca estarán en los altares y serán beatificados, pero son santos, ya son santos y serán santos de Dios en el cielo. Y sus nombres estarán en el libro de los santos. Contra lo que solemos pensar para vivir las bienaventuranzas, como os decía antes, no se necesitan gestos espectaculares. Pequeños gestos. Miremos a Jesús. Estamos hablando de Él como autorretrato. No dejó nada escrito. Jesús no dejó nada escrito, Son los que vivieron después, lo sabéis. No dejó nada escrito. No construyó nada imponente. Al contrario, a simple vista, si no lo confesáramos como el Hijo de Dios, el Mesías enviado al mundo, a ver qué dejó Jesús. Una cruz, que ahora para nosotros es nuestra salvación y para nosotros es nuestra fuerza. Pero eso ante el mundo era una desgracia. Y cuando nos dijo cómo hemos de vivir, no nos ha pedido que levantemos grandes obras o que nos destaquemos realizando hazañas extraordinarias. No ha pedido que llevemos a cabo una sola obra de arte al alcance de todos. Nos ha pedido, que llevemos a cabo una sola obra de arte al alcance de todos, eso sí. Y es que cada uno de nosotros reflejemos en nuestra vida santidad de Dios. Esa es nuestra obra de arte y lo que nos pide Jesús. Las bienaventuranzas son, por tanto, una ruta de vida. No nos exigen acciones sobrehumanas, sino que imitemos a Jesús cada día. Es la santidad de la vida cotidiana que no tiene necesidad de milagros ni de signos extraordinarios.
no son las bienaventuranzas para superhombres, sino quien afronta los desafíos, los muchos desafíos y las muchas pruebas de cada día. Y de eso estoy seguro que todos los que estáis aquí sabéis, tanto a nivel personal, en vuestras luchas personales, como a nivel social, a nivel familiar, cuántos problemas, cuántos desafíos, a nivel matrimonial, a veces cuánto sufrimiento y cuántas preocupaciones, y sin embargo vamos superando poco a poco el camino de la vida y lo vamos superando en razón de nuestra fe. Podemos decir que ser pobre en el corazón es santidad. Reaccionar con humilde mansedumbre es santidad. Saber llorar con los demás, eso es santidad. Buscar la justicia con hambre y sed, eso es santidad. Mirar y actuar con misericordia, eso es santidad. Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor y la vida, esto es santidad. Sembrar paz a nuestro alrededor, aunque después vemos cómo se destruye todo en este mundo en el que vivimos. Como dice el Papa Francisco, es esa guerra mundial que se está viviendo en el mundo con focos permanentes de violencia y de injusticia. Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, aunque se rían de nosotros, aunque nos menosprecien, esto es santidad. Pues para el año que viene el final, porque viene una cosa muy bonita, es una reflexión final en la que iba a exponer algunas notas. Esto lo he ido diciendo poco a poco a la luz de la exposición, pero quería haber terminado con unas notas de cómo tiene que ser la santidad del hombre y de la mujer en este momento y en estas circunstancias. Y en esta iglesia también. Pero no las digo. Y os quedo intrigados. Así que vamos al Santo Vía Crucis a pedirle a nuestro Cristo de la Buena Muerte, es el que vamos a acompañar, ¿no? Le vamos a pedir que haga de nosotros discípulos misioneros que tienen y que sienten, que conocen y saben que están llamados a ser santos. Que así sea.